Nunca olvidaré el momento exacto en que mi brújula comenzó a girar sin control. Era mi tercer día en la zona del silencio, ese extraño desierto mexicano donde las leyes de la física parecen ser meras sugerencias. Te preguntarás por qué alguien visitaría voluntariamente un lugar así. La respuesta es simple. No creía en los rumores. Ahora daría lo que fuera por recuperar esa incredulidad. La zona del silencio se encuentra en el desierto de Mapimí, en la confluencia de Durango, Chihuahua y Coahuila. Los lugareños la llaman el vértice de Trino, pero para el resto del mundo es conocida como el lugar donde la realidad se distorsiona. ¿Has sentido alguna vez que te observan cuando estás completamente solo? Esa sensación me acompañó durante todo mi viaje, pero no estaba preparado para descubrir que no era solo una sensación. Todo comenzó hace 6 meses, cuando encontré un foro en línea dedicado a fenómenos inexplicables. Entre relatos de casas embrujadas y avistamientos de criaturas extrañas, un hilo sobre la zona del silencio captó mi atención. Un usuario anónimo había publicado coordenadas específicas dentro de la zona, afirmando que quien las visitara vería la verdad detrás del velo. La mayoría lo descartó como una broma, pero algo en la precisión de los datos y la inquietante convicción del mensaje me intrigó profundamente. Soy, o era, profesor de física en una pequeña universidad. Mi especialidad es el electromagnetismo, precisamente el campo que supuestamente se comporta de manera errática en la zona. Decidí que sería el proyecto perfecto para mis vacaciones de verano, desmentir científicamente otro mito paranormal y quizás publicar un artículo al respecto. Qué ingenuo fui. Mi expedición comenzó como un simple proyecto de investigación. Quería desmentir las historias sobre interferencias electromagnéticas, mutaciones biológicas y avistamientos inexplicables. Armado con mi equipo científico, mi cámara y una confianza excesiva, me adentré en este paraje desolado sin saber que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. Antes de partir, visité a un antropólogo especializado en culturas del norte de México. Me habló de los rarámuri, quienes consideraban esta región un lugar sagrado y prohibido. Los antiguos decían que es una puerta, me explicó, una puerta que no siempre lleva al mismo lugar. Sonreí condescendientemente, agradecí la información y la archivé como folclore pintoresco. El camino hacia la zona fue más complicado de lo que esperaba. Los mapas digitales mostraban rutas que no existían en la realidad, y los pocos habitantes de los pueblos cercanos me daban indicaciones contradictorias. Algunos incluso se negaban a hablar del lugar. Un anciano en una gasolinera abandonada me miró fijamente cuando le mencioné mi destino. ¿Llevas protección?, preguntó. Pensé que se refería a agua o protector solar. Ahora entiendo que hablaba de algo completamente diferente. El primer día transcurrió sin incidentes. El calor abrasador del desierto era lo único extraordinario. Documenté flora y fauna, tomé muestras de suelo y comprobé que mis instrumentos funcionaban perfectamente. Noté algunas peculiaridades: cactus con formaciones inusuales, insectos de colores que no correspondían a ninguna especie catalogada, pero nada que no pudiera explicarse con adaptaciones evolutivas específicas. Otro mito urbano desmentido, pensé con arrogancia mientras montaba mi campamento al atardecer. Esa noche, sin embargo, comenzó lo inexplicable. Las estrellas parecían moverse de manera errática, como si el cielo fuera una pantalla con interferencias. Mi radio, que había funcionado perfectamente durante el día, ahora solo emitía un zumbido constante interrumpido por extraños sonidos que se asemejaban a voces distantes. Intenté grabarlas, pero al reproducir la grabación solo había silencio, un silencio absoluto, como si el sonido mismo hubiera sido devorado. Revisé mi equipo varias veces, convencido de que había algún problema técnico. Cambié baterías, ajusté antenas, reinicié dispositivos. Nada funcionó. Finalmente, exhausto, me rendí al sueño, convenciéndome de que encontraría una explicación racional por la mañana. Mis sueños, esa noche, fueron inquietantemente vívidos. Me vi a mí mismo caminando por un desierto que era y no era la zona del silencio. El cielo tenía un color púrpura antinatural, y las dunas formaban patrones geométricos perfectos. A lo lejos, una estructura imposible se alzaba hacia el cielo,
una torre hecha de lo que parecía cristal negro que reflejaba una luz que no provenía de ninguna fuente visible. Caminé hacia ella, sintiendo que cada paso me llevaba kilómetros. Cuando finalmente llegué a su base, la torre comenzó a vibrar, emitiendo un tono que resonaba dentro de mi cráneo. La superficie cristalina se onduló como agua, y por un instante vi mi reflejo. Pero no era yo, era alguien, o algo, usando mi rostro como una máscara mal ajustada. Al amanecer del segundo día, noté algo perturbador. Las piedras alrededor de mi campamento habían sido reorganizadas en un patrón circular perfecto. Podría haberlo atribuido a algún bromista local, pero no había huellas en la arena, ninguna. Como si las piedras se hubieran movido por sí mismas durante la noche. Más inquietante aún, mis muestras de suelo habían cambiado de color. El polvo marrón o rojizo que había recolectado ahora tenía un tinte azulado y bajo mi microscopio portátil revelaba estructuras cristalinas que no deberían estar allí. Tomé nuevas muestras de la misma área, pero eran completamente normales, como si solo mis muestras originales hubieran sido alteradas. Decidí explorar más allá de mi campamento. A unos 3 kilómetros encontré una formación rocosa que no aparecía en ninguno de mis mapas. En su centro había un pequeño oasis, algo imposible considerando las condiciones del desierto. El agua era cristalina y tentadora bajo el sol implacable. Mi sentido común me decía que no bebiera, pero la sed nubló mi juicio. El agua sabía diferente. No puedo explicarlo mejor. No era desagradable, sino inquietantemente familiar, como un recuerdo de la infancia que no logras ubicar completamente. Mientras bebía, noté algo moviéndose bajo la superficie del agua. No era un pez o algún organismo reconocible, sino una especie de luz que parecía seguir el movimiento de mis manos. Fascinado, sumergí mis dedos completamente. La sensación fue eléctrica, como si pequeñas corrientes recorrieran mi piel. Cuando retiré la mano, mis dedos brillaban tenuemente por unos segundos antes de volver a la normalidad. Tomé muestras del agua, por supuesto, un científico hasta el final, incluso frente a lo imposible. Pero cuando revisé el frasco horas más tarde, solo contenía agua normal. Las propiedades extrañas habían desaparecido, o quizás nunca estuvieron allí, excepto en mi percepción. Esa tarde, mientras regresaba a mi campamento, experimenté mi primer episodio de pérdida de tiempo. Según mi reloj, caminé durante 15 minutos, pero el sol había avanzado significativamente en el cielo, indicando que habían pasado horas. No recuerdo nada de ese lapso, solo una sensación persistente de que alguien o algo había estado caminando a mi lado, susurrando palabras que no podía entender, pero que de alguna manera comprendía. Esa noche tuve sueños vívidos de luces descendiendo del cielo. En ellos, figuras difusas me rodeaban, comunicándose en un lenguaje que de alguna manera entendía en mis sueños, pero que olvidaba al despertar. Lo más perturbador fue que, al levantarme, encontré símbolos dibujados en mi cuaderno de notas, símbolos que no reconocía, pero que había escrito con mi propia mano mientras dormía. Los símbolos formaban patrones complejos, casi como ecuaciones, pero utilizando una lógica que mi mente consciente no podía descifrar. Sin embargo, al mirarlos, sentía una comprensión instintiva, como si una parte de mí supiera exactamente lo que significaban. Uno de los símbolos, en particular, me resultaba inquietantemente familiar. Una espiral que se doblaba sobre sí misma en ángulos imposibles, similar a la estructura de ADN, pero con ramificaciones adicionales que se extendían hacia dimensiones que no podía visualizar completamente. Pasé horas intentando traducir estos símbolos a matemáticas conocidas. En algunos momentos creía estar cerca de una revelación, solo para que el entendimiento se escurriera entre mis dedos como arena fina. Finalmente, frustrado, guardé el cuaderno y decidí que necesitaba evidencia más tangible. Y entonces llegó el tercer día, cuando todo cambió. Mi brújula enloquecida fue solo el comienzo. Mi GPS mostraba ubicaciones imposibles, situándome en el Océano Pacífico un minuto y en las montañas de Siberia al siguiente. Mi teléfono satelital captó una llamada, aunque no había cobertura. Al otro lado,
Una voz metálica repetía coordenadas en un idioma que sonaba como español invertido. Grabé todo, fascinado y aterrorizado a partes iguales. Las coordenadas, cuando logré descifrarlas, apuntaban a un lugar a unos 5 kilómetros de mi posición. Debatí internamente si debía seguirlas. La parte racional de mi cerebro gritaba que era una trampa, que nada bueno podía venir de seguir instrucciones de una voz misteriosa en un teléfono que no debería funcionar. Pero otra parte de mí, una parte que crecía más fuerte con cada hora que pasaba en la zona, insistía en que esto era exactamente por lo que había venido, para ver más allá del velo. Decidí seguir las coordenadas que había logrado descifrar. Me llevaron a una depresión en el terreno donde el suelo era extrañamente magnético. Pequeñas piedras levitaban a centímetros de la superficie. Mi cámara dejó de funcionar. Mi reloj se detuvo. Y entonces lo vi. No era una persona, tampoco un animal. Era una distorsión en el aire, como el efecto del calor sobre el asfalto, pero con forma vagamente humanoide. Se movía de manera no natural, como si cada movimiento ocurriera en un tiempo diferente al nuestro. No sentí miedo, sino una curiosidad abrumadora. La entidad pareció percibir mi presencia. Se detuvo, y entonces hizo algo que heló mi sangre. Inclinó lo que parecía ser su cabeza hacia un lado en un gesto demasiado humano para algo que claramente no lo era. Intenté comunicarme, primero en español, luego en inglés. Finalmente, desesperado, dibujé uno de los símbolos de mi cuaderno en la arena. La reacción fue inmediata. La distorsión vibró, expandiéndose y contrayéndose rápidamente. El aire a mi alrededor se cargó de electricidad estática. Mi piel hormigueaba como si millones de insectos microscópicos caminaran sobre ella. Retrocedí lentamente, pero mis pies se hundían en la arena como si fuera fango. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y entonces la entidad emitió un sonido. No puedo describirlo adecuadamente, pero resonó directamente en mi mente, no en mis oídos. Era como si alguien estuviera desenrollando un pensamiento dentro de mi cerebro. «Has bebido del agua», dijo la voz en mi cabeza. «Ahora eres parte del silencio». La entidad se acercó, moviéndose no tanto a través del espacio, sino a través de la realidad misma, como si se deslizara entre las costuras de lo que consideramos real. A cada paso parecía volverse más sólida, más definida. Comencé a distinguir rasgos en lo que podría llamarse su rostro, no ojos, sino áreas más oscuras donde deberían estar, no boca, sino una abertura que se expandía y contraía rítmicamente. «¿Qué eres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Somos lo que ustedes serán», respondió la voz en mi mente. «Somos lo que ustedes fueron. El tiempo aquí no es una línea, sino un punto donde todo converge». La entidad extendió lo que parecía ser una extremidad hacia mí. No era exactamente un brazo, sino más bien una elongación de su forma, como si estirara la realidad misma para alcanzarme. Instintivamente extendí mi mano también, una curiosidad científica suicida superando mi instinto de supervivencia. Nuestras manos nunca llegaron a tocarse físicamente. En cambio, sentí como si algo se insertara directamente en mi conciencia. Imágenes, sonidos, sensaciones y conceptos para los que no tengo palabras inundaron mi mente. Vi ciudades imposibles construidas en geometrías no euclidianas. Vi seres que existían simultáneamente en múltiples estados. Vi la historia de la Tierra desde una perspectiva que abarcaba eones en un instante. Y vi la verdad sobre la zona del silencio. No es un lugar extraño en nuestro mundo. Es un lugar donde nuestro mundo se superpone con algo más. Una intersección, un pliegue en la realidad donde las reglas que gobiernan nuestra existencia se debilitan, permitiendo que otras realidades se filtren. La entidad me mostró más, me mostró cómo, a lo largo de los siglos, personas habían encontrado este lugar, algunos por accidente, otros guiados como yo. Me mostró cómo algunos nunca regresaron, eligiendo quedarse o siendo incapaces de encontrar el camino de vuelta. Me mostró cómo otros, como yo estaba destinado a ser, regresaron cambiados, llevando consigo fragmentos de esa otra realidad. La visión
terminó abruptamente cuando la entidad retrajo su mano. Caí de rodillas, jadeando, mi mente luchando por procesar lo que había experimentado. La entidad se alejó, su forma volviéndose nuevamente indistinta, mezclándose con el aire ondulante del desierto. Volveremos a encontrarnos, dijo la voz en mi cabeza. ¿En este lado o en el otro? Corrí como nunca antes lo había hecho, tropezando en la arena con la sensación de que el tiempo se estiraba y contraía a mi alrededor. Cuando llegué a mi campamento, encontré mis pertenencias perfectamente ordenadas, no como las había dejado. Mis muestras de suelo habían sido reemplazadas por arena común. Mis grabaciones se habían borrado. Solo quedaba mi diario, donde encontré un mensaje escrito con mi letra, pero que no recordaba haber escrito: el silencio te encuentra siempre. Noté algo más. Mi sombra no se movía correctamente. Había un retraso, como si tardara una fracción de segundo en seguir mis movimientos, y a veces, cuando la miraba por el rabillo del ojo, parecía tener una forma ligeramente diferente a la mía. Abandoné la zona ese mismo día, conduciendo erráticamente hasta el pueblo más cercano. Los lugareños me miraron con una mezcla de compasión y reconocimiento cuando les conté lo sucedido. Un anciano me tomó del brazo y susurró: has sido marcado. Ellos saben quién eres ahora. ¿Quiénes son ellos?, pregunté desesperado. No son un quién, respondió. Son un qué. Son posibilidades que nunca ocurrieron en nuestro mundo, pero que encontraron forma en otro lugar, y ahora han encontrado un puente. Me alejé del anciano, convencido de que estaba lidiando con supersticiones locales, pero esa noche, en el pequeño motel donde me hospedé, tuve el primero de muchos episodios. Me desperté a las 3:33 de la mañana exactamente, con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mi cama. Encendí la luz, pero estaba solo. Sin embargo, cuando me levanté para ir al baño, noté que el espejo no reflejaba mi imagen correctamente. Había un retraso, como con mi sombra, y por un instante mi reflejo sonrió cuando yo no lo hice. Han pasado 3 meses desde mi regreso. Mis análisis médicos muestran anomalías inexplicables en mi sangre. Pequeños objetos metálicos ocasionalmente levitan cerca de mí. Mi brújula sigue sin funcionando correctamente en mi presencia, y cada noche sueño con coordenadas, símbolos y mensajes que anoto religiosamente al despertar, formando un patrón que apenas comienzo a entender. He consultado con médicos, psiquiatras, incluso parapsicólogos. Algunos sugieren estrés postraumático, otros esquizofrenia de inicio tardío. Los más comprensivos hablan de experiencias místicas inducidas por condiciones extremas. Ninguno puede explicar por qué los aparatos electrónicos fallan en mi presencia, o por qué las plantas se marchitan cuando paso demasiado tiempo cerca de ellas. He intentado contactar con otros que hayan visitado la zona, buscando experiencias similares. Encontré algunos, pero nuestras conversaciones siempre terminan abruptamente. Uno dejó de responder después de decirme que ellos le habían advertido sobre mí. Otro me envió un correo críptico diciendo que había encontrado una manera de cerrar la puerta y que debía hacer lo mismo antes de que fuera demasiado tarde. No he vuelto a saber de él. Lo más perturbador ocurrió ayer. Estaba revisando las pocas fotografías que logré conservar de mi viaje cuando noté algo que había pasado por alto. En cada imagen donde aparezco hay una distorsión detrás de mí, una silueta que se vuelve más definida en cada fotografía sucesiva. En la última, tomada momentos antes de mi huida, la distorsión tiene forma humana y parece estar posando su mano sobre mi hombro. Pero yo estaba solo, completamente solo, o eso creía. Anoche tuve el sueño más vívido hasta ahora. Me vi a mí mismo de pie en el centro de la zona del silencio, pero el paisaje había cambiado. El cielo era de un color índigo profundo, a pesar de que brillaba un sol que no era nuestro sol. A mi alrededor, docenas de entidades, como la que había encontrado, se movían en patrones complejos, formando estructuras tridimensionales con sus cuerpos fluidos. En el centro de todo, la torre de cristal negro de mi primer sueño se alzaba majestuosa. Una de las entidades se separó del grupo y se acercó a mí. A medida que lo hacía, su forma cambió, solidificándose, adoptando rasgos humanos. Cuando estuvo frente a mí,
Me encontré mirando mi propio rostro, pero con ojos completamente negros. Pronto, dijo mi doble, el puente estará completo. Me desperté gritando. Mi habitación inundada de un resplandor azulado que emanaba de mi propia piel. El resplandor duró solo unos segundos antes de desvanecerse, pero fue tiempo suficiente para ver que mi sombra en la pared no era la mía, era la silueta de algo más. Comparto esta historia como advertencia. La zona del silencio no es solo un lugar de anomalías científicas, es un portal, una frontera, y lo que existe al otro lado ha estado observándonos, estudiándonos, y ahora, a través de mí, ha encontrado una forma de cruzar. Anoche desperté con un sabor familiar en mi boca, el mismo sabor del agua de aquel oasis imposible, y junto a mi cama, un pequeño charco de agua cristalina que se evaporó sin dejar rastro al amanecer. Esta mañana, al cepillarme los dientes, noté algo que me heló la sangre. Mis ojos, normalmente marrones, ahora tienen pequeñas motas de un color azul metálico que nunca antes había visto, y cuando me concentro, puedo hacer que esas motas brillen en la oscuridad. He empezado a escuchar conversaciones a través de paredes gruesas. Puedo sentir los pensamientos superficiales de las personas cuando estoy cerca de ellas. Ayer, en un momento de frustración, hice que todas las bombillas de mi apartamento explotaran sin tocarlas. Estoy cambiando, evolucionando en algo que no comprendo. Parte de mí está aterrorizada, pero otra parte, una parte que crece cada día, está fascinada. Esa parte susurra que esto es solo el comienzo, que hay maravillas esperándome si solo me rindo al proceso. He reservado un vuelo de regreso a México para la próxima semana. No puedo explicar por qué, pero sé que debo volver a la zona. Algo me llama, me atrae como un imán. Intento resistirme, pero cada día es más difícil. Anoche soñé con coordenadas nuevas dentro de la zona. Un lugar que, según mi doble, es donde los mundos son más delgados. Sé que no debería ir. Sé que si lo hago, quizás no regrese. Al menos no como la persona que soy ahora. No estoy loco, no estoy alucinando, estoy cambiando. Y creo que pronto entenderé por qué la llaman la zona del silencio. No es porque las señales de radio no funcionen allí, es porque quienes descubren la verdad nunca vuelven a hablar de ella. No porque no puedan, sino porque ya no necesitan palabras humanas para comunicarse. Si estás viendo esto, probablemente ya sea demasiado tarde para mí, pero quizás no para ti. Si alguna vez sientes curiosidad por visitar este lugar, recuerda mis palabras: algunas fronteras no están destinadas a ser cruzadas. Algunos silencios no deben ser perturbados. Y si algún día, mientras caminas por la calle, ves a alguien que se parece a mí, pero se mueve de forma extraña, como si cada movimiento ocurriera en un tiempo diferente, no te acerques. No es que ya no sea yo mismo, es que ahora soy algo más y tengo sed, una sed que solo puede saciarse con más conocimiento, más experiencias, más conciencias para absorber. La entidad me mostró lo que podría ser, lo que podríamos ser todos si abandonáramos las limitaciones de nuestra realidad. A veces, en los momentos más silenciosos de la noche, puedo sentir a los otros como yo, dispersos por el mundo, todos llevando fragmentos de esa otra realidad dentro de ellos, todos cambiando, todos evolucionando, todos esperando. El anciano del pueblo tenía razón, he sido marcado, pero lo que no entendió es que la marca no es una maldición, es una invitación a ser parte de algo más grande que la humanidad jamás ha conocido. La zona del silencio espera, y pronto, muy pronto, el silencio se extenderá, no con violencia o destrucción, sino con transformación. Un susurro a la vez, una mente a la vez, empezando por la mía. Y quizás, si estás leyendo esto y sientes esa inexplicable atracción hacia lo desconocido, la tuya podría ser la siguiente. Escucha atentamente. En los momentos más silenciosos, ¿puedes oírlo? Ese zumbido apenas perceptible en el fondo de tu mente. Ese no es el sonido del silencio, es el sonido de la puerta abriéndose. Y ahora, si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, si has sentido ese escalofrío recorrer tu espalda mientras la escuchabas, te invito a que te unas a nuestra comunidad de buscadores de lo inexplicable. Da clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias sobre los lugares más
enigmáticos y perturbadores del mundo. ¿Has visitado algún lugar donde la realidad parezca distorsionarse? ¿O quizás conoces otras historias sobre la zona del silencio? Compártelo en los comentarios. Y si te atreviste a escuchar esta historia completa, demuéstralo dejando un "me atreví" en la sección de comentarios. Recuerda que subimos nuevos relatos, historias que desafían nuestra comprensión de la realidad. El silencio nos está observando. La pregunta es, ¿te atreverás a observarlo de vuelta?